te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Vamos a hacer una oración. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, en esta tarde, Señor, en este mediodía, nos presentamos delante del trono de tu gracia en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y te agradecemos, Señor, este privilegio que nos da de poder congregarnos en este lugar, con la libertad, Señor, que nuestro país nos da para hacerlo, Señor, para ejercer nuestra fe y glorificar tu nombre, Padre, y cumplir así ese primer mandamiento, primer propósito por el cual has establecido tu iglesia, glorificarte en ella, Señor. Y lo ponemos en tus manos en ese momento, que tú tomes control de tu siervo, Señor, que hables a nuestro corazón a través de tu palabra, y que tu palabra, Señor, se afirme en nosotros, Señor, para fortalecer nuestra fe, para poder, Señor, generar los cambios necesarios en nuestras vidas, para poder afirmar, Señor, nuestra fe y conocimiento de tu palabra. Usa a tu siervo, Señor, y manifiesta tu presencia en este lugar, llenando nuestras vidas, llenando nuestros corazones, Padre. Te damos las gracias y pedimos tu bendición, así como tu dirección, en el precioso nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. En el pasaje, hermanos, del día de hoy, que en el día de hoy estaremos estudiando, disertando la palabra de Dios, vamos a aprender cómo debemos seguir a Jesucristo. El tema precisamente se titula así, ¿cómo seguir a Cristo? ¿Cómo seguir a Cristo? Entonamos ahorita un himno precioso, hermanos, que nos dice precisamente que debería ser nuestra expresión, ¿verdad? Yo quiero andar con Cristo. ¿Por qué andar con Cristo, hermanos? Porque andar con Dios, andar con Jesucristo, como anduvieron los apóstoles de Cristo, como anduvieron los siervos de Dios en el Antiguo Testamento, hermanos, de verdad sería algo extraordinario en nuestras vidas. Y ya conociendo a Cristo, hermanos, muchos de nosotros a veces no llegamos a experimentar la vida abundante que Él nos promete, ni llegamos a disfrutar el andar con Cristo, porque viene a convertirse ese andar con Jesucristo en realmente una carga, un compromiso, y no hay, hermanos, disfrute en nuestras vidas cristianas. Parece que todo lo contrario, ¿verdad? Y lo vemos, hermanos, que realmente nuestro andar con Cristo no es tan sencillo. Así que en este pasaje aprenderemos cómo deben seguir a Cristo. Primero, aquellos que sin pensarlo deciden seguir a Cristo. Porque hay personas así que sin meditar, sencillamente sin pensarlo, ¿va? Deciden seguir a Cristo. También aquellos que aceptan seguirlo cuando Cristo los llama, cuando Cristo, como lo hizo con Mateo, le dijo a Mateo, a Leví, sígueme. Como lo hizo varios de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, sencillamente cuando fueron llamados por Cristo, de inmediato vinieron, hermanos, aceptando seguir a Cristo, pero hay algunos que aceptan, hermanos, hacerlo, aceptan el llamado, aceptan la invitación de seguir a Cristo, cuando Cristo mismo lo llama, pero
Deciden hacerlo hasta que ya no haya ninguna obligación o responsabilidad con sus padres o con sus familias. Muchas veces eso es un impedimento, ¿verdad? No dicen que no, dicen que sí, aceptan, hermanos, seguir a Cristo, pero no hasta que vayan y terminen su obligación con la familia. También, hermanos, en este pasaje vemos a otros que de manera voluntaria se anotan, entran a las filas del cristianismo para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque hay disposición, ponen condiciones, sus propias condiciones antes de seguirle. No dicen que no. Ellos se anotan, ¿verdad? Ellos toman iniciativa también, pero primero sus condiciones. Así que vamos al pasaje, hermanos. ¿Cómo debemos seguir a Jesucristo? Para estos tres tipos de personas, para nosotros, hermanos, es el mensaje. ¿Cómo seguir a Cristo? Dice el pasaje, versículo 57, yendo ellos, es decir, Jesucristo, con sus apóstoles, recorrían las aldeas, las ciudades, toda Canaán, toda Palestina. Ellos iban, hermanos, por todos lados, a cada ciudad, a cada aldea, a cada lugar, hermano, donde había habitantes, iban para predicar el mensaje de salvación. Así que yendo por el camino, yendo a esos lugares, uno de entre la multitud, una de las personas que ahí caminara con ellos, hermano, dice, le dijo en el camino. Viene nuestro Señor Jesucristo y le dice en el camino, Señor, vea aquí cómo este varón, cómo esta persona viene, hermano, de manera voluntaria, pero aparentemente sin pensarlo, arrebatadamente, y le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y esto tal vez, hermanos, porque Jesucristo era acompañado por 12 hombres de confianza, pero además muchas mujeres, muchas demás personas, hombres y mujeres, se habían unido al grupo, y donde Cristo iba, la gente le seguía. Donde Cristo, hermanos, andaba, ellos andaban, sobre todo porque veían los milagros que Jesucristo hacía y porque muchos de ellos, hermanos, recibían el beneficio del alimento. Al compartir los alimentos, al bendecir los alimentos, ellos aprovechaban, hermanos, y seguían a Cristo. Y es probable que al ver la multitud, y al ver a sus hombres, hermanos, a Jesucristo yendo por el camino y a sus hombres con él, él viene también y le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Como diciendo, mira, no me importa el costo, no me importa lo que tenga que dejar, no me importa lo que haya que sufrir, no me importa lo que venga y tenga que enfrentar, te seguiré a donde quiera que vayas. No importa el lugar, la situación o la condición, voy a seguirte. Así que cuando decimos seguir, hermanos, a Cristo, es algo bueno. Es algo bueno, hermanos. ¿Por qué? Porque vamos a cambiar de vida. Vamos a cambiar de destino. Vamos a cambiar de estado. Estamos estando en un estado equivocado, pecaminoso, hermano, viviendo una vida disoluta y desenfrenada. Podemos ser cambiados a un estado de una vida tranquila, hermanos, una vida de calidad, una vida, hermanos, en la que podamos realmente vivir y disfrutar. Dios quiere un cambio completamente para nosotros, pero seguirle, hermano, no es tan sencillo. Dice el versículo 58. Las zorras, Jesucristo le responde a este hombre, que viene decidido, que viene, hermanos, emocionado para seguirle. Jesucristo le dice, mira, las zorras tienen guaridas. Los animales tienen un lugar de refugio, tienen cuevas. Y las aves de los cielos, le dice, tienen nidos. Es decir, todos los animales tienen un lugar donde ellos van a descansar, donde ellos se van a refugiar. Si no hay una cueva por ahí, para las aves hay árboles y hacen en los árboles sus nidos y llegan ahí, ¿verdad? Y ahí descansan y ahí duermen, ahí ponen sus huevos y tienen a sus polluelos. Pero ¿sabes una cosa? Le dice a este hombre, mas el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, dice, no tiene dónde recostar su cabeza.
¿Qué es lo primero que debemos aprender cuando queremos seguir a Cristo? Lo primero que debemos aprender, hermanos, es que ser un seguidor de Cristo es no aspirar a mucho. Es no aspirar a mucho. Cuando seguimos a Cristo, hermanos, aquellos que deciden servirle, aquellos que deciden de alguna manera involucrarse y seguir a Cristo, hermanos, a veces pensamos que Dios es Dios todopoderoso, es el dueño del oro y la plata, es el creador del universo. Por lo tanto, no nos va a hacer falta nada, no batallaremos, ¿verdad? Traeremos buen carro, traeremos buen vestido, buena ropa, andaremos nada más de un lugar a otro, comeremos gratis, ¿verdad? Nos invitarán al restaurante los hermanos y pensamos todo eso bonito, ¿verdad? Y creemos que vamos a vivir una vida y un mundo y en un mundo maravilloso. Pero Cristo dice, los animales tienen guaridas. Las zorras tienen un lugar donde ir y descansar cuando se llega la noche. Las aves tienen un lugar donde protegerse y estar a salvo de los depredadores cuando tienen que dormir y descansar o cuando tienen que cuidar a sus polluelos. Pero ¿sabes qué? Yo no. Así que si quieres venir conmigo, tienes que pensar en el costo del discipulado. No puedes aspirar a mucho. Cristo, hermanos, nos enseña que Él no tuvo absolutamente nada. Desde su nacimiento hasta su muerte, todo fue prestado. Porque cuando nació, hermano, nació en este lugar, lo acostaron, dice, en un pesebre. El pesebre era el lugar donde se le ponía el alimento a los animales. Y ahí no era suyo. Y cuando murió fue sepultado, hermanos, en un sepulcro que no le pertenecía, fue prestado. Así que él, hermano, no tenía un lugar. Por mucho tiempo anduvo caminando de una ciudad a otra ciudad, donde llegaba la noche, ahí dormían. A veces ni siquiera tiempo tenían para comer, hermanos. No podían descansar. Dormían en donde la noche les llegaba. Claro, hubo personas que les invitaron a llegar, a vivir, a descansar, como cuando llegaban a Betania, llegaban con Lázaro, con Marta y María, y eran bienvenidos y eran alimentados. Zaqueo los invitó a su casa, Mateo los invitó a su casa, les dio de comer. Pedro los invitó a la casa de su suegra y les invitó y les dio de comer. Allá en Galilea, hermanos, se establecieron en el norte de Galilea y ahí, hermanos, predicó y ahí, hermanos, había lugar donde podían descansar, pero no tuvo un lugar. Jesucristo no sacó una casa de Infonavit, por lo menos, ¿verdad? No compró un terreno, no tenía el carro último modelo de aquellos tiempos, no cargaba el mejor celular, hermanos. Jesucristo no tenía absolutamente nada. Por eso cuando viene ese hombre y le dice, te seguiré a donde quiera que vayas, Jesucristo le dice, considera el costo. No es tan sencillo. Jesucristo no le está diciendo, no me sigas. Le está diciendo, ponte a pensar antes de tomar una decisión así, tan drástica y arrebatada. Dice, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Es decir, si queremos seguir a Cristo, hermanos, no debemos aspirar a mucho. En segundo lugar, debemos estar dispuestos a dejar y perder lo que ya tenemos, lo que ya tienes, lo que ya posees. ¿Por qué? Porque Jesucristo no iba a quedarse ahí, en esa aldea o en ese pueblo donde este hombre vivía. Jesucristo recorría, dice, toda la tierra prometida, hermanos, y no era una tierra pequeña. No era como ir de la etapa 18 a la etapa 1, ¿verdad? O no era como ir de Santa Fe a Los Cántaros o dar la vuelta aquí en estos fraccionamientos. Había que caminar, hermanos, días completos, semanas enteras, meses, 3 años, más de 3 años para recorrer toda la tierra, hermanos. No era sencillo y todo eso lo tenía que hacer caminando. Así que tenía que entonces este hombre que considerar dejar a sus padres, dejar a sus hermanos, dejar su tierra, dejar su casa, y si era casado, no podría cargar con toda la familia.
Entonces, tenía que estar dispuesto a dejar lo que ya tenía. Ese es el problema. Muchos de nosotros, hermanos, por eso no servimos a Cristo. Sí, le seguimos como un hijo de Dios, como un creyente y nos congregamos, pero muchos, hermanos, no podemos servir. Y le voy a decir por qué. Porque no estamos dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque involucrarse, hermanos, trabajar, implica sacrificio. Implica, hermanos, sufrir por Cristo. Cuando queremos servir, hermanos, nos convertimos en el blanco principal de Satanás. Y todo apunta, hermanos, en nuestra contra. Porque acuérdense, Efesios, en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo dice que nosotros vamos contra la corriente de este mundo. Y entonces nuestro andar, hermanos, se torna difícil. Es un andar pesado, hermanos, es un andar con obstáculos. Y por eso Jesucristo nos enseña y nos dice allá en la carta a los Hebreos capítulo 12, que despojándonos de todo peso que nos asedia, debemos correr, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y luego en el versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús. Y nuestros ojos, hermanos, realmente para seguir a Cristo deben estar puestos en Jesús, no en lo material, hermanos, porque no obtenemos nada. Si fuera lo material, hermanos, ya no estaríamos aquí porque, por ejemplo, tu servidor, vamos a cumplir 15 años. Seguimos pagando renta. Tenemos el mismo vehículo. Vivimos en el mismo lugar. Con Dios, hermanos, no hay lo que nosotros a veces pensaríamos, riquezas. ¿Y acaso Dios no puede darnos? Claro que sí. Pero a veces no somos capaces de recibirlo, hermanos, porque no estamos preparados para ello. A veces no, Dios no nos bendice de esa manera, porque con lo poquito que nos da, nos volvemos locos, no sabemos qué hacer, ¿verdad? Apenas nos llega algo de bendición económica, hermanos, y ya lo tenemos bien distribuido, ¿verdad? No somos capaces de retener un poquito, hermanos, y menos para darlo a la obra de Dios. Menos, hermanos, para hacerle bendición a Dios o a la obra de Dios, ¿verdad? Y entonces no estamos capacitados para ello y seguimos en lo mismo. Y parece que en vez de ir prosperando, saliendo adelante, nos vamos hundiendo porque un hoyo nos lleva a abrir otro más grande y otro más grande. Y así estamos, hermano, y decimos, ya merito, ya ahora sí, en este año, en este mes, el próximo, ¿verdad? Y te llega el próximo y vamos pensando en el otro. Porque no podemos, hermanos. Seguir a Cristo es estar dispuestos a dejar y perder lo que ya tenemos. Cristo dijo en alguna ocasión, si queremos ganar nuestra alma, debemos estar dispuestos a perder el mundo. Es decir, lo que en el mundo hay y lo que el mundo te ofrece, y todo aquello que tú ves atractivo, llamativo y que todo lo quieres tener, ¿verdad? Debes dejarlo y darlo por perdido. Ese es el costo del discipulado. Por eso le dicen, los animales tienen refugio, pero Jesús no tuvo ni un lugar donde descansar y recostar su cabeza que fuera suyo y propio, hermanos. Dice, versículo 57, una vez más, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Bien dispuesto, bien valiente. Pero Jesús le dice, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No era su propósito desanimarlo, su propósito era que pensara solamente eso, que iba a sufrir las incomodidades, hermanos, porque seguir a Cristo es sufrir incomodidades que exige el discipulado. La mayoría de los hijos de Dios, hermanos, tuvieron que sufrir solamente por ser hijos de Dios. Vemos, por ejemplo, a David, ¿verdad? Encumbrado como el gran rey de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, pero sabes que para llegar al trono, hermanos, tuvo que andar huyendo como un delincuente, tuvo que enfrentarse en la guerra, tuvo que abandonar su familia, tuvo que perder todo, hermanos, tuvo que sufrir. Finalmente lo logró, llegó, pero todo el tiempo que pasó, hermanos,
de un lugar a otro, escondiéndose como un delincuente, hermanos, fue el pago, el costo, hermanos, que tuvo que pagar para llegar al trono. Vemos a hombres como José. Vemos a José ahí en Egipto como el gobernador, el segundo después de Faraón, el que mandaba, el que a su paso la gente se arrodillaba, hermanos, se inclinaba ante él, el que podía determinar, hermanos, si alguien vivía o no vivía, el que tenía el control del alimento y decía, si quiero te lo vendo y si no, no. Él podía hacer eso, hermanos, pero para llegar a eso, sufrió el menosprecio de sus hermanos, pasó la cárcel, fue esclavo, fue vendido, hermanos, tuvo que sufrir. No hay recompensa, hermanos, sin sufrimiento. Ahora lo que le quiero decir es esto, no piense, ¿verdad? Que solamente Dios quiere que suframos y suframos y suframos. No, Dios quiere que consideremos, porque siendo creyentes vamos a padecer. No es fácil, hermanos, comenzar a andar con Cristo. Pensamos que es totalmente diferente, que es un mundo completamente distinto, donde no va a haber ni nada de problemas, no va a haber dificultades, no va a haber escasez. Vamos a tener un montón de amigos, ¿verdad? En el momento en que yo necesito, todos están ahí para ayudarme, para levantarme, para meter el hombro, ¿verdad? Y ayudarme a seguir adelante. Y no es cierto, hermanos. Hay quienes se dan la espalda. Acuérdense el apóstol Pablo. Pablo dijo, Demas me ha desamparado amando más de este mundo y se ha ido a Tesalónica. Y luego en su carta a Timoteo, Pablo, hermanos, con dolor en su corazón, no con amargura, pero sí con sentimiento, escribe y dice, en mi primera defensa, nadie estuvo conmigo. Cuando Pablo, hermano, estaba encarcelado y ya estaba a punto de ser ejecutado, en ese juicio que se llevó a cabo, él fue, hermanos, y él tuvo que defenderse solo, no había un abogado que lo defendiera. No estaba ahí Lucas, el doctor, para ayudarle. No estaba Epafras, no estaba Silas, no estaba Timoteo. No porque ellos no quisieran estar, no estaban porque ellos tenían ministerios que realizar. Timoteo estaba en Éfeso, los demás estaban ministrando en otros lugares, pero aquellos que sí podían estar, hermanos, lo habían abandonado completamente. Hermanos que podían estar ahí con Pablo, a lo menos ahí en su presencia para darle aliento. En ese momento, hermanos, se fueron, ni se disculparon por la presencia, por la ausencia de ellos, sencillamente desaparecieron. Y Pablo tuvo que enfrentarse, hermanos, a esa primera defensa, en ese primer juicio, solo completamente. Así que en el cristianismo, hermanos, no es para llenarnos de amigos. No es para tener solvencia, ¿verdad? Porque en la primera necesidad todo mundo te echa la mano. No es así, hermanos. Acuérdense que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Es contra principados, contra huestes espirituales de maldad, contra los gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Seguir a Cristo, hermanos, significa sufrir incomodidades que exige el discipulado. Cuando leemos la Biblia, hermanos, los siervos como los profetas de Dios sufrieron, hermanos. Si leemos, por ejemplo, Samuel, si leemos, por ejemplo, Jeremías, Isaías, Amós, los varones de Dios, hermanos, que predicaban, que eran siervos de Dios, donde Dios se manifestaba a ellos, hermanos, y por medio de ellos, que eran usados poderosamente, hermanos, padecieron necesidad, sufrieron traición, sufrieron menosprecio. Tenemos a Elías, hermanos, sumergido, por ejemplo, en una depresión tremenda que quería ya morirse. ¿Qué nos hace pensar que tú y yo no vamos a sufrir? No, hermanos. Si nuestro Señor Jesucristo padeció, imagínense. Dice la Escritura, si el maestro le hicieron eso, ¿qué les espera a los discípulos, verdad? La vida cristiana, hermano, no es una vida libre y ausente de problemas. Sí, es algo hermoso. Dice Pablo en su carta a Timoteo, el que anhela obispado, buena obra desea. Y no hay cosa mejor, hermanos, que ser un hijo de Dios y servirle a Dios. Pero hay un costo que pagar. Y si estás dispuesto a seguir a Cristo, debes estar dispuesto a sufrir las incomodidades. Porque las zorras tienen guaridas
las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Versículos 59 y 60. Otra persona viene y le dice, va bien Jesucristo, después de que este hombre le dice, te seguiré a donde quiera que vaya, Jesucristo le pone a pensar, que piense antes de tomar la decisión, pero luego Cristo se dirige a otro más, a otra persona, y Jesús le dice a esa persona, ahora Cristo mismo llamándole, le dice, sígueme. Y luego él le responde, este hombre le responde y le dice, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Mire, él no está en este momento diciendo, no te voy a seguir. Claro que está dispuesto a seguirlo, pero le dice, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Es probable, hermanos, que su padre ya era un anciano. Es probable que él estuviera a lo mejor ya en los últimos días de su vida. Tal vez padecía alguna necesidad de enfermedad, de salud, hermanos, alguna discapacidad y dependía de él. Y él, hermano, le dice, mira, Señor, te voy a seguir, pero si primero me permites ir con mi papá y enterrarlo. Para seguir a Cristo, hermanos, debemos no tomar a la familia como excusa para no cumplir con nuestras obligaciones con nuestro Señor. Nuestra familia no debe ser una excusa para servir a Cristo. No debe ser una excusa para cumplir con nuestras obligaciones con Cristo. Muchas veces nuestra familia o la familia se convierte en un impedimento, hermanos. Porque cuando eres cristiano, ¿verdad? Estás comenzando, siempre recibes la visita el día que vienes tú a la casa de Dios. El día que te toca servir, el día que tú vas a servirle a Cristo, es el día que recibes la visita. Y muchas veces, hermano, no estamos dispuestos a enfrentarnos a nuestra familia, a decirle no, ¿verdad? Y entonces preferimos fallarle a Cristo, pero no fallarle a nuestra familia. ¿Y sabe qué? Nuestra familia se convierte en una excusa para cumplir con nuestras obligaciones. Cuando deberíamos recordar Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Qué dice Mateo 6, 33? A buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca primero el reino de Dios. Sí, antes que la familia misma, tienes que buscar a Dios. Y si quieres el bien de tu familia, primero tiene que ser Dios, hermanos, porque Dios promete bendición para ti, pero también para ellos, si tú pones en primer lugar a Dios. Todas estas cosas, dice, serán añadidas. Pero Cristo le responde, versículo 60, Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Esta es la respuesta de Cristo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Mire, en la Biblia, la palabra de Dios, la palabra muerto aquí se refiere a una persona que está viva todavía, que no ha muerto, pero que como no cree en Jesucristo y no cree en Dios y no tiene a Cristo como su Salvador, espiritualmente por Dios es considerada como un muerto porque está condenado por causa del pecado. Así que sus palabras nosotros podríamos leer este pasaje así: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú que has creído, que has sido salvado y por lo tanto vives espiritualmente, ve y anuncia el reino de Dios. Hermanos, esto no significa, el hecho de que la familia no debe ser una excusa, no significa que debes despojarte del afecto de tu familia. Eso no lo enseña la Biblia. Claro, la Biblia dice que las palabras de Cristo son así: el que no aborrece padre o madre o hijo, hermano o hermana, no es digno de mí. Eso es lo que dice Cristo. Pero cuando leemos, hermano, las palabras, la intención de Cristo no es que tú tienes que odiar a tu familia. No es que tienes que aborrecerlo de manera que ni les hables, abandónalo, déjalo, desentiéndete de ellos. No, hermanos, la palabra de Dios nos enseña a amar a nuestra familia. Los hijos deben ser responsables con sus padres,
dice ahí, deben ser obedientes a ellos, deben atenderlos a ellos, deben ayudarlos a ellos, porque es justo. Ellos te dieron la vida, te cuidaron cuando eras un bebé, te quitaron y limpiaron los pañales, te dieron medicina, te llevaron al médico, se desvelaron por ti, estaban dispuestos a dar la vida por ti, que tú debes amar a tus padres y debes honrarlos. Y este es uno de los mandamientos que tenemos, hermanos, en la palabra de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Ahora, papás, no se aprovechen de esto y pongan a sus hijos a trabajar y dicen, manténme, porque la Biblia dice que debes honrarme. No, tenemos manos y tenemos pies y mientras haya salud hay que trabajar, ¿no? Porque el que no trabaja, dice la Biblia, que no come. Y el que no provee para su familia es peor que el incrédulo. Tenemos que ser responsables en ese aspecto. Lo que Cristo dice, hermanos, es que no se convierta tu familia en una excusa para decir, no voy a servir, no voy a seguir a Cristo, no puedo servirle porque es que mi familia, no, solamente, hermanos, significa que ese afecto familiar no debe ser la excusa para no seguir al Señor. Para esto, se necesita, hermanos, un verdadero celo y coraje por Cristo. Amén. Si no hay celo en tu corazón, si no hay coraje en tu corazón por Cristo, por tu Señor y Salvador, entonces cualquier cosa se convierte en una excusa. Entonces cualquier pretexto, hermanos, sirve para no congregarte, para no servir, para no seguir adelante, para dar marcha atrás, hermanos. Pero como dice el canto que entonamos, hermanos, nosotros tenemos que seguir adelante. Uno de los himnos dice, si otros se apartan de la senda, tú sigue a Cristo. Porque no es fácil, hermanos. Y muchos se quedan en el camino. ¿Se acuerdan allá en San Juan capítulo 4? Todo el capítulo 6, hermanos, tiene el propósito de enseñarnos y de que aprendamos que hay un precio que pagar, que no es fácil seguir a Cristo y que debemos seguirlo con las intenciones y motivaciones correctas. Porque hay motivaciones equivocadas. Y hay quienes venían y seguían a Cristo porque habían visto las señales, pero no seguían a Cristo por lo que Él era, Dios, Salvador. Así que si nosotros, hermanos, estamos dispuestos a seguir a Cristo, no usemos la familia como una excusa para no cumplir nuestras obligaciones con Él, con Cristo. Y por último, versículos 71 y 62. Dice el 61, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor. Ahora vemos el tercero. El primero, hermanos, viene entusiasmado y voluntarioso a decirle al Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Cristo lo pone a pensar. El segundo, Cristo mismo lo invita, pero Él le dice, mira, sí, está bien, pero deja primero que vaya con mis papás. Y cuando ya se mueran, entonces sí voy a servirte y a seguirte. Pero ahora, hermanos, en el versículo 61, Jesús se dirige a otro más. A otro y le dice, entonces también otra persona le dice a Cristo, te seguiré, Señor. Pero, léanlo ahí, hermanos, por favor, dice, Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Pero, Señor, yo también te voy a seguir, pero déjame que me despida primero de la casa de mi Padre. ¿Sabes qué? Para seguir a Cristo no debes aspirar a mucho. En segundo lugar, debes estar dispuesto a sufrir las incomodidades, hermano, de ser un discípulo de Cristo. Debes de no tomar la familia como una excusa para no cumplir tus obligaciones con Cristo. Y por último, hermanos, debes desapegarte de todo y no mirar atrás. Desapegarte a todo y no mirar atrás. Este hombre, hermano, le dice al Señor, te voy a seguir. Sí, estoy dispuesto a seguirte de manera voluntaria. Él decide, pero sin embargo, le pone una condición al Señor. Le dice, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa.
¿Cuál es la respuesta de Cristo? Versículo 62. Léalo, por favor. Y Jesús le dijo, Ninguno que está viendo su mano, mira, y no podemos desapegarnos de aquello, hermanos, a lo cual estamos adheridos. ¿Se acuerdan ustedes el ejemplo más claro que tenemos en la Biblia? De la esposa de Lot. Cuando Dios le dijo a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra por causa de su pecado y la maldad que había subido delante de la presencia de Dios, Abraham intercede por Lot porque Lot habitaba en las ciudades de la llanura. Sin embargo, hermanos, Dios no encontró los 10 justos que Abraham, por los cuales Abraham había orado. Como no los encontró y había uno con una familia, Dios decidió sacar a ese uno, que era Lot, sobrino de Abraham. Pero le hace una advertencia. Los ángeles de Dios le dicen a Lot, ve, corre por tu vida. Y le dice, y no mires atrás. El mirar atrás significaba que estaba tan apegado a la ciudad, estaba tan apegado a sus posesiones, estaba tan apegado a sus amistades, estaba tan apegado a las comodidades que vivir en la ciudad le generaban, estaba tan apegado quizá también al mismo pecado, que Dios le dijo, si volteas para atrás, no eres digno y vas a morir. Así que Lot, hermanos, tomó a su esposa, tomó a sus hijas y corrió. Pero entre ellos hubo una persona. Mientras estos 4 corrían, mientras los 4 corrían, esta familia, hermanos, compuesta por 4, iban corriendo, escapando de la destrucción de Sodoma y Gomorra, de la muerte segura, hermanos. En el camino, la mujer no pudo contenerse, hermanos. La mujer no pudo resistir, tal vez por estar más apegada a todo lo que hemos mencionado. Decidió detener su marcha por un momento y tal vez, hermanos, voltear lentamente para mirar lo que estaba abandonando, porque estoy seguro, hermanos, que cuando Lot tomó la decisión de ir poniendo su tienda hasta llegar a las ciudades de la llanura, era Sodoma y Gomorra, fue porque él quería lo mejor para su esposa. No se me sientan mal, hermanos, pero a veces son las mujeres que hacen que los hombres se metan en problemas económicos. Porque no quieren ir a la estética en la esquina, quieren ir a la estética que cobra 2,000 pesos allá en la mejor colonia de Guadalajara. No se van a poner uñas aquí con el fraccionamiento, ¿verdad? Quieren ir a lo mejor. Digo, es lo mismo, pero allá como cobran miles de pesos, pues se sienten en el estatus, ¿verdad? Pero su realidad es otra. No puede comprarse una ropa, ¿verdad? En las tiendas normales, porque tiene que ir a una boutique o tiene que ir a Palacio de Hierro, ¿verdad? Tiene que ir a lo mejor porque es lo mismo, al final. Pero por traer esa ropa ya se sienten en las nubes, ¿verdad? Por traer ese último, el celular de última generación, el reloj más sofisticado, ¿verdad? Los zapatos más, bueno, todo eso, hermanos, es vanidad, hermanos, solamente. A veces, hermanos, nos apegamos tanto a lo material, nos apegamos tanto a cosas, hermanos, superfluas y vanas, hermanos, banales, que no podemos, eso no nos deja servir a Dios. Porque después de eso estamos tan endeudados, hermanos, que estamos ya casados, estamos esclavizados, hermanos, por causa de estas deudas en el trabajo, en los negocios, con los demás, hermanos, y estamos sumergidos ahí en un lugar donde no podremos salir. Es un círculo vicioso, hermanos, y estaremos ahí hasta que no cambiemos de mentalidad, hasta que no decidamos, hermanos, cambiar nuestra forma de pensar, dejando, hermanos, que la palabra de Dios influya en nuestra mente y nuestro corazón y se vea, hermano, manifestado en nuestras decisiones y en nuestras acciones y en nuestros hábitos y costumbres. No vamos a cambiar, hermanos.
Necesitamos la palabra de Dios, que es la que puede transformar nuestras vidas. Así que si no nos desapegamos, y es lo que Jesucristo le dice aquí a este hombre, le dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si alguien quiere seguirme, Jesucristo aquí toma la analogía, hermanos, de un campesino que está arando la tierra, y ahí van las yuntas jalando el arado. Y el hombre tiene que poner sus manos firmes en el arado, su vista fija adelante, hermanos, para hacer los surcos derechos. De otra manera, hermanos, parecerán serpientes, ¿verdad? Por todos lados, sin ningún lado, sin rumbo. Así que Jesucristo le dice, mira, ninguno que pone su mano en el arado, es decir, ninguno que toma la decisión de seguirme y mira para atrás, es apto para el reino de Dios. Así que quien mira atrás, hermanos, tiene una codependencia que tarde o temprano, hermanos, le hará volverse atrás. Aquello de lo cual no puede desapegarse, por lo tanto, no es apto para el reino de Dios. Cuando Pablo y Bernabé hicieron el primer viaje, Juan se añadió al grupo. El Espíritu Santo había llamado a Pablo y a Bernabé, a Saulo y a Bernabé, y los comisionó, hermanos, en ese primer viaje misionero. Y ellos van, pero cuando van a hacer el viaje, Juan se añade, Juan se une al grupo, hermanos. Juan Marcos era un joven todavía, quizá entre la adolescencia y la juventud, 16, 17 años, todavía no sabía lo que quería. Discúlpenme, jóvenes, yo sé que ustedes sí son inteligentes, saben lo que quieren, pero Juan Marcos no. Así que se une al grupo, ¿verdad? Y saben que en la primera, cuando vio aquellas enormes montañas, cuando vio aquellos peligros, hermanos, a los que se iban a enfrentar, cuando vio todo lo que tenía que cargar y caminar, hermanos, con con Pablo y con Bernabé, dijo, no, ¿saben qué? Yo mejor me regreso. Y Juan Marcos, hermanos, se regresó en las costas de Asia Menor. Después de un año de hacer obra misionera, Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía, de donde habían salido, hermanos. Y después de estar un tiempo ahí, de solucionar un problema ahí con el judaísmo y de seguir adelante trabajando, toman la decisión de volver. Otra vez son comisionados para ir, hermanos, a hacer ese segundo viaje. ¿Saben qué? Ahí está Bernabé otra vez. Y Bernabé, hermanos, ahora se anota y dice, sí, yo también, vamos. Y Bernabé le dice, porque era su sobrino, le dice, ¿sabes qué, sobrino? Pues vente, vámonos. ¿Y qué hace Pablo, hermanos? Pablo dice, no, espérame. Pablo no era de aquellos que andaba aguantando así las cosas, tolerando estos fluctuantes. Le dice, no, hoy sí voy a servir al Señor. Y me dice, no, sí. Y luego, no, ahora sí. Luego, no, mañana no. Hoy soy creyente, mañana no. No, Pablo le dice, ¿sabes qué, Bernabé? Yo por Marcos no lo llevo. Y Bernabé también le dice, no, pero necesitamos a alguien que nos ayude a cargar las provisiones y que nos haga bulto, ¿verdad? Porque vamos solos en el camino para no ir solos y ir expuestos a los peligros. Necesitamos a alguien que nos ayude. Y Pablo le dice, ¿sabes qué? No. Juan Marcos no es apto. Porque la primera que fuimos nos abandonó. Yo no puedo confiar en él. Hermanos, alguien que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, su corazón no se puede desapegar de las cosas allá atrás y está dependiendo. Tarde o temprano, hermano, va a ser arrastrado, volverá atrás. Es alguien en el cual no se puede confiar, aunque nosotros queremos confiar en él. Te va a traicionar en el primer descuido. Te va a dar la espalda. Y es triste, hermanos. Es triste. Recuerda esas palabras de David cuando escribe con mucha tristeza y dolor en su corazón diciendo que aquel que le había dado la espalda era su íntimo,
tu amigo, porque junto iba al templo y alababan a Dios. Estaba con él a la par, le había dado la confianza, le había dado también el privilegio de estar, hermanos, para estar junto a David, el gran rey de Israel, el cantor de Israel, hermanos. No era fácil. Los hombres hacían obras portentosas, hermanos, estaban dispuestos a sacrificar su propia vida con tal de estar al lado del rey. Y este hombre había recibido ese privilegio, pero era aquel quien le había dado la espalda precisamente a David. Y eso es lo que duele, hermanos, cuando tú confías en alguien y tienes esperanza en ese alguien y luego te dice, no voy más. Contigo no voy más. Es una espada que traspasa tu corazón. Pero por eso Cristo, hermanos, nos advierte y nos dice cómo seguirle. Si quieres seguirle, debes estar dispuesto a desapegarte de todo, no mirar para atrás. Así como leí en el vidrio, en el cristal de una camioneta que decía, nada para atrás, todo para adelante, que la reversa no me entra. Así, hermanos, quítenle la reversa a su vida. Todo para adelante. Amén. Como conclusión, hermanos, podemos ver que la vida cristiana no es fácil. No es fácil ser un seguidor del Señor Jesucristo, al contrario, pareciera más fácil y más sencillo no seguir a Cristo. En ese pasaje de Juan 6:66, te lo leo para terminar ahí. Dice, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Ya no andaban con él. Muchos creyentes se rinden, hermanos, dándose por vencidos, porque seguir a Cristo, créame, lo digo sinceramente, vaya, hermanos, que cuesta. Cuesta seguir a Cristo. Sin embargo, estos que dan marcha atrás, hermanos, se olvidan que al Señor que seguimos, que al Señor que servimos, hermanos, sufrió más que nosotros. Y que tú y yo nunca podremos sufrir como Él. Nada, hermanos, de lo que Él padeció, vamos a padecer nosotros, porque todo lo que suframos no se puede comparar a lo que Él sufrió. Ni siquiera se puede igualar, hermanos, a su sufrimiento. Yo le pregunto, si Él sufrió, ¿no sufriremos nosotros? Y si vamos a sufrir, esa es razón suficiente para darme la media vuelta y regresar. Yo creo que no. Y que tome su cruz, dijo Cristo. Vamos adelante. Amén. Vamos a orar.